Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Pues buenas noches, vamos a tomar nuestra segunda clase en este día 17 de septiembre de 2020. Vamos a continuar con el trabajo que tenemos referente a la criminología. Si alguien me puede apoyar en decir qué es lo que vimos la semana pasada. Yo lo apoyo, maestro, soy Edwin. Adelante. Bueno, los temas la semana pasada estuvimos viendo principalmente, pues, los temas a tratar, que la criminalística era una ciencia auxiliar para el derecho. Vimos ahí algunas definiciones de criminalística. Aportamos, pues, qué eran las pruebas, qué eran los... Ay, no recuerdo otro puntito por ahí. Sí fue lo que se trató, la mecánica, cómo íbamos a trabajar, cómo se iban a estar mandando los trabajos. Eso fue lo que vimos así a grandes rasgos. Perfecto, y dejamos ahí un trabajo de los conceptos de la criminalística, 5 de ellos, con los autores, y por supuesto iban a concluir el trabajo con un sexto concepto que iba a ser de cada uno de ustedes. ¿Quién me puede decir qué es lo que investigó, a qué conclusión llegó con el trabajo o la tarea que se encargó de investigación? Si no intervienen, pues voy a preguntar, ¿no? A ver, Ángeles Mondragón debe de ser, ¿verdad? Buenas noches. Sí, buenas noches. A ver, ¿le escucho? Yo le soy sincera, licenciado, no he hecho toda la actividad, no pude acceder a la plataforma, tuvimos ahí algunos problemitas con lo de los trabajos y la verdad yo todavía no he realizado la actividad, de hecho yo no se la he enviado. Bueno, miren, la plataforma se ha ido actualizando, yo la estuve monitoreando este fin de semana y me di cuenta que ya se han hecho algunos cambios. Y independientemente de la plataforma, les he hecho llegar yo lo que es las unidades que van a conocer en este curso. La primera clase creo que también ya se las mandé por WhatsApp. Entonces, no sé cuál sería el problema, independientemente de acceder o no a la plataforma. ¿No recibieron el trabajo que se les envió por WhatsApp? Yasmín Castro, ¿lo recibieron? Buenas noches. Buenas noches. Yo pues hice lo de las 5 definiciones, ¿no? Y la propia, ¿no? Sí. Pues lo que hice, la verdad yo sí actividades no he subido, apenas estoy haciendo la unidad 1. Es que la verdad yo como estoy trabajando y estoy haciendo el servicio, sí, los fines de semana es cuando me pongo, ¿no? Pero hice nada más lo de las definiciones, ¿no? Las definiciones. ¿Y cuál es su definición con la que concluye usted el trabajo? Pues yo creo que, bueno, para mí no. Pues claro. Para mí la criminalística es la que nos ayuda básicamente, son los métodos, lo que ocupamos, las técnicas para investigar el delito, ¿no? Lo que pasó. Pues eso, o sea, son los métodos técnicas de la investigación que hacen, ¿no? Acerca de qué ocurrió, pues por qué pasó. Bueno, voy a hacer una pequeña corrección. La criminalística no estudia el delito. La criminalística estudia las evidencias. La criminalística hace un aporte o auxilia
en la investigación del delito. Fíjense, si retomáramos nosotros el nombre de la materia. ¿Cuál es el nombre de la materia, Edwin? Es Ciencias Auxiliares de la Investigación. Ciencias Auxiliares de la Investigación, ¿de qué más? Algo le falta. Del delito. El delito. Sí. Bueno, son entonces lo que vamos a ver nosotros en este curso, en 4 unidades, es la criminalística, vamos a ver la criminología y vamos a concluir con la medicina legal. En el caso de la criminalística, esa está fraccionada en 2 unidades, porque es un poco más extensa que la criminología y que la medicina legal, pero en sí vamos a ver, repito, la criminalística, criminología y medicina legal. Las 3 como ciencias auxiliares de la investigación del delito. Es decir, estas ciencias, las que acabamos de citar, auxilian a la investigación del delito. Pero sí es muy importante dejar en claro de que no investigan el delito. A quien le compete investigar si se ejecutó o se materializa un delito, ¿a quién es? A ver, Víctor. Víctor Urías. ¿A quién le compete investigar el delito? Maestro, ¿puedo participar? Sí, adelante. Bueno, a mi ver, quien tiene que investigar el delito viene siendo el Ministerio Público, ¿no? En apoyo de estos, pues, de peritos, de todo este tipo de cuestiones. Ajá. Sí, los peritos son auxiliares, ¿no? Ajá. Y por ende, pues, por ejemplo, es lo que digo yo, que por ejemplo la criminalística es la ciencia que apoya en base a las pruebas que recaban, pues para determinar de una u otra manera de qué manera sucedieron los hechos, cómo fue que sucedieron, más no es determinante para el delito. Efectivamente, muy bien, Edwin, lo felicito. En efecto, miren, para puntualizar, mande, adelante. A los policías investigadores son a los que les compete la cuestión de la investigación. Está, no me acuerdo si en el artículo 23 constitucional que menciona que ellos son la autoridad facultada nada más. Ni siquiera los 21, ¿no? 21, perdón, sí. Ni siquiera los criminalistas tienen respaldo constitucional de su función. Por eso son auxiliares. Bueno. Sí, efectivamente. Los policías investigadores, los peritos, lo que hacen es aportar elementos de prueba, pero a quien le corresponde acreditar si el hecho acontecido es o no un delito es, en este caso, al fiscal o al agente del Ministerio Público. Si el agente del Ministerio Público o el fiscal llega a la determinación en una carpeta de investigación de que en efecto los hechos que acontecieron constituyen un delito y tiene por comprobado, presumiblemente, porque todavía no tiene sentencia, quién es el responsable del hecho cometido, lo va a judicializar, es decir, lo va a remitir o a enviar esa carpeta de investigación a la autoridad judicial. La autoridad judicial valorará, en base al procedimiento penal y a las pruebas que aporte el Ministerio Público, y si estas están o no desvirtuadas por la defensa, va a llegar a una conclusión
que vamos a decir que es cuando se emite una sentencia para determinar si en efecto existió o no existió un delito y, por supuesto, si la persona a la que se le está señalando ese hecho delictuoso es responsable de haberlo cometido. Luego, entonces, las ciencias auxiliares, en el caso, por ejemplo, de la criminalística, lo que va a hacer en base a las evidencias encontradas en el lugar de los hechos o bien encontradas en los lugares del hallazgo, va a dar su aporte al Ministerio Público o al fiscal, y él se va a encargar en este caso como responsable de conformidad, como dice nuestro compañero, el artículo 21 de la Constitución Política, de determinar si existe o no existe delito. Luego, entonces, recalcamos, la criminalística investiga indicios y evidencias y únicamente determinará en el estudio de esas evidencias si en efecto lo que se ha estudiado, por ejemplo, en el caso de una bala, en el caso de huellas de sangre, huellas dactilares, forman parte de la investigación del hecho acontecido. Y será el Ministerio Público el único que tiene su responsabilidad de determinar si existe o no existe delito. La policía investigadora, única facultada en auxilio del Ministerio Público para recabar evidencias, indicios, para realizar investigaciones de campo, que luego lo vamos a ver más adelante, que es una investigación de campo, que es una investigación científica, va a realizar diferentes actividades, no solo para demostrar que las evidencias son sólidas y están vinculadas con el hecho o con el delito, sino que también va a buscar al responsable del hecho delictuoso. En otras palabras, y haciendo un ejemplo así muy rápido, si nos remitiéramos a un hecho de tránsito de un choque donde hay lesionados, pero resulta de que el conductor responsable huyó del lugar de los hechos con tu unidad, dejó en el lugar de los hechos una placa que se desprendió con el impacto. Esa placa es un indicio. Entonces, hay que mandar a pedir informes, en este caso, a la autoridad a que le compete el registro de esas placas vehiculares, que en este caso estamos hablando de la delegación o dirección de tránsito, la que nos va a informar a nombre de quién aparecen esas matrículas. Si son del estado de Sinaloa, pues obviamente lo tenemos que hacer en el estado de Sinaloa, pero si las placas las encontramos en Los Mochis y son placas, por ejemplo, del estado de Veracruz, pues hay que pedir informes al estado de Veracruz para que nos digan quién es el propietario o a qué nombre de quién están registradas esas placas. Ojo, el hecho de que encontremos esas placas no quiere decir que es el responsable del choque o de las lesiones que originó a los conductores del vehículo afectado. Ese es un indicio, esa placa. Y ahí vamos a pedir un informe técnico, no científico, pero eso es parte también de la criminalística. También vamos a encontrar piezas de vehículos y vamos a investigar como agentes del Ministerio Público, como fiscales, porque acuérdense que el único que tiene a su cargo la investigación de los hechos es el agente del Ministerio Público, conforme a la facultad de que hablábamos en el artículo 21 de la Constitución Política Mexicana. Esas piezas que se encuentran en el lugar de los hechos, pues hay que mandarlas a valorar con peritos técnicos en carrocería para que nos digan si esas piezas que se encuentran en el lugar de los hechos corresponden o no corresponden al vehículo que aparece como dañado, o en su defecto corresponden al otro vehículo que ocasionó el impacto. También vamos a encontrar en este supuesto
manchas de sangre. Y esas manchas de sangre vamos a determinar en base a un estudio de criminalística de laboratorio de un especialista en sangre, si esa sangre corresponde a las víctimas que se encuentran en el vehículo o bien corresponden al del posible conductor del otro vehículo, etcétera. Pero cuando el Ministerio Público llegue al lugar de los hechos, en el caso de haber lesionados o de que una persona hubiese perdido la vida en el lugar de los hechos, pues obviamente va a tener que iniciar toda la investigación para determinar quién es el responsable de haber ocasionado los daños y haber ocasionado las lesiones al conductor y a las personas que iban junto con el conductor del vehículo lesionado. Los que van a arribar ahí van a ser peritos en diferentes áreas. El Ministerio Público va a decir qué clase de peritos van a llegar al lugar de los hechos. Todos esos peritos forman parte de lo que nosotros llamamos criminalística. La criminalística, acuérdense que es una ciencia, pero esa ciencia se compone por un conjunto de ciencias. Entonces, la criminalística en sí subsiste gracias a la medicina legal, gracias a la química, gracias a la física y a la biología, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese conjunto de evidencias que encontramos, o de piezas de vehículo, de placas, de sangre, de a lo mejor objetos que quedaron tirados en el lugar donde fue el impacto, pues hay que recabarlos para determinar a quién pertenecen y qué responsabilidad pudiera tener o qué relación pudieran tener con el posible infractor, es decir, por quien cometió ese delito. Luego entonces los criminalistas, que nosotros vamos a denominar ahorita como peritos, pero esos criminólogos tienen muchas funciones y abarcan muchas áreas científicas y áreas técnicas. En el caso, por ejemplo, de todas las piezas de ese vehículo que tienen que ver con desprendimiento de, a lo mejor, de un, no sé, alguna puerta o de algún objeto o de piezas que se rompieron de algún plafón, pues hay que determinar si le corresponden al vehículo que está dañado o bien le corresponden a otro vehículo. El hecho de encontrar unas placas, por ejemplo, de circulación en el lugar de los hechos, no quiere decir que sea precisamente del vehículo que ocasionó los daños, porque pudiera ser una placa que ya estaba arrojada en ese lugar y cuando fue el impacto esa placa ya existía ahí. Entonces, eso no nos da la pauta para decir que el vehículo que ocasionó los daños es el de la placa encontrada en el lugar de los hechos. Simplemente es un indicio. Y de ahí partimos. Todos los objetos encontrados en el lugar de los hechos son indicios. Y le va a corresponder a la criminalística determinar si esos indicios encontrados pueden estar vinculados o no con el hecho. Y será el Ministerio Público el único que tiene a su cargo el determinar si esos objetos están vinculados y si esos objetos le sirven para acreditar el delito. Una cosa es el delito y otra cosa es el probable responsable de los hechos. ¿Y por qué hablamos de probable responsable? ¿Quién me puede decir si ya llevaron derecho penal? ¿Qué diferencia existe entre el presunto responsable o el imputado o el sentenciado Pues es según o el reo? ¿Mande? Según la etapa del procedimiento en la que se encuentre, cambia ese tecnicismo. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, estamos en la etapa inicial. Acaban de ocurrir los hechos. Todavía no tenemos acreditado el delito, ni tenemos acreditada la presunta responsabilidad del inculpado, que es la primera etapa que vamos a conocer, del presunto responsable. Presunto porque
Hasta que no se le dicte sentencia, entonces será el responsable, el pleno responsable, y en este caso el sentenciado, y ya que empiece a compurgar su sentencia, pues ya le vamos a llamar reo. Y eso va dependiendo de las etapas del procedimiento, como lo acaba de decir nuestro compañero Gamboa, ¿verdad? Gamboa, se llama usted, ¿verdad? Porque dice, Eribando. Bueno, les había comentado yo al inicio de la clase del mes, la semana pasada, que iba a utilizar términos, porque eso es uno de los objetivos de la materia, términos que ya están relacionados directamente con el lenguaje cotidiano de cualquier abogado. Como probables abogados que son ustedes, porque todavía no lo son, pero lo van a hacer, entonces tienen que irse familiarizando con los términos. Repito, como les dije la pasada semana, si mi lenguaje está siendo demasiado técnico por el nivel, obviamente, de estudiantes que ahorita tienen ustedes, pues nada más háganmelo saber para empezar a explicar algunos términos que les queden dudas, porque lo más importante aquí no es que les quede duda a nadie. Todos tienen el derecho de preguntar, para eso son clases. No me voy a molestar ni mucho menos. Al contrario, la pretensión que tengo es de que todos entendamos y de que todos estemos en la misma frecuencia y en la misma sintonía y estemos digiriendo los conceptos, ¿no? Pero son conceptos que vamos a estar manejando de manera cotidiana en todo el curso. No me cuesta nada tratar de utilizar otro lenguaje que sea más ad hoc a un estudiante, pero esa no es la pretensión, sino que la pretensión es que ustedes ya vayan teniendo una familiaridad y un dominio, obviamente, del lenguaje técnico jurídico. Hasta aquí me detengo un poco para que me digan si hay alguna duda en cuanto a la terminología que estamos utilizando. Los escucho. No, no hay dudas hasta ahorita más. Bueno, entonces seguimos utilizando el lenguaje que hemos venido hasta ahorita, pues valga la redundancia, utilizando, ¿no? O empleando. Bien. Entonces, concluimos ya con el concepto de criminalística. ¿Y quién me puede decir cuál sería su concepto en este momento ya de criminalística? A ver, Roxana. Bueno, pues yo entiendo la criminalística como la ciencia que se encarga de estudiar cómo sucedió un acto, un hecho y todos los que formaron parte de este suceso. Uh-huh. Bien, ¿está bien? ¿Quién más? A ver, Fraide Tapia. Pues lo que más me queda es el estudio del material sensible significativo encontrado en el lugar de los hechos. Uh-huh. Perfecto, Freide. Bueno, pues creo que quedó entendido lo que es el concepto de la criminalística. Avanzaríamos. La clase pasada, ¿cuál fue el último tema que vimos, Edgar Galvez? Sí, buenas noches, profe. Buenas noches. Los últimos temas que vimos, pues fue lo de la criminalística y Ajá. lo que era la cuestión. ¿Y qué más? Pues casi fue todo eso de criminalística, de era lo que se encargaba, por su objetivo y eso. No vimos el concepto de la criminología. No recuerdo. No, no lo mencionó. No, Profe, mande. un compañero, Víctor, está participando por el chat porque su micrófono no sirve, no funciona. A ver, vamos a ver a Víctor aquí. A ver, dice, buenas noches, compañeros, buenas noches. Voy a opinar por el chat, no me sirve el micrófono. Ok, perfecto, buenas noches. El Ministerio Público
creo que es el encargado quien tiene el audio de decir al maestro, bueno, sí, bueno, ya lo tocamos, Víctor, y sí, el Ministerio Público pues es obviamente el encargado de acreditar el delito. No hay nadie más. El único que tiene constitucionalmente la facultad de acreditar el delito es el fiscal o el Ministerio Público, nadie más. Los criminólogos o los expertos en criminalística o los médicos legistas, lo único que van a hacer va a ser, o los policías investigadores, auxiliar, en este caso al Ministerio Público, dando el aporte o sus conocimientos en base a los dictámenes periciales o periciales criminalísticos, para que el Ministerio Público sea el único que diga si existe o no delito. Y si existe delito, el paso número 2 es encontrar al presunto responsable, y una vez que encontremos al presunto responsable, judicializar. Es decir, judicializar es el término que se va a emplear por parte del fiscal, y cuando escuchemos se judicializó un asunto, es porque dejó de estar bajo el control del Ministerio Público para pasar a la esfera judicial. Acuérdense que constitucionalmente y conforme al delito tenemos dos áreas, que es la primera, la procuración de justicia. La procuración de justicia siempre va a estar a cargo de los fiscales o de los ministerios públicos. La administración de la justicia siempre va a estar a cargo del juez. Dos partes diferentes en la acreditación de un delito, pero el juez no acredita delitos, el juez juzga y determina si el Ministerio Público sí acredita el delito, y si lo acredita, entonces tendrá que ver si el imputado es o no responsable del delito que está ya acreditado. Es decir, podemos acreditar un delito, pero eso no quiere decir que podemos acreditar la probable responsabilidad del inculpado. Sentenciado quiere decir, o en la etapa ya de acusación, pues ya vamos a hablar ahí sí de pleno responsable del delito. Pero bueno, son términos que yo creo que ya conocen ustedes porque ya llevaron derecho penal, y si no, pues habría que tomar una pequeña retomada de los apuntes al Código de Procedimientos Penales, para que en este caso, pues, retomen el punto ese de las diferentes etapas que tiene ya lo que es el procedimiento y cómo van cambiando las denominaciones de los... desde que inicia esto como una carpeta de investigación del presunto responsable y termina ya como un reo. Bien, entremos también entonces a lo que es el otro tema que nos va a ocupar, que es el concepto de la criminología. ¿Qué es la criminología? La criminología es otra de las ciencias que auxilian a la investigación del delito. Criminología es la ciencia del derecho penal que tiene por objeto investigar y estudiar al delincuente. Diferente a la criminología. La criminología, acuérdense que estudia las evidencias o los objetos sensibles, pero en el caso de la criminología estudia al delincuente, cosas muy diferentes. Entonces, mientras la criminalística estudia objetos, indicios, materiales sensibles, significativos, como le llaman los criminólogos, la criminología entonces estudia al individuo, es decir, a las personas que cometen el hecho delictuoso. La criminología es un área muy importante que está vinculada no solo al derecho penal, sino que está muy relacionada sobre todo con la psicología, la sociología, y hacen aportes muy importantes sobre todo para la prevención de delitos. Hacen aportes también muy importantes en la
penología. La penología es el estudio de las penas. Los criminólogos estudian diferentes causas y llegan a las conclusiones que retoman los legisladores para imponer las penas. Es decir, el delito que comete una persona debe de ir acorde a la sanción que va a recibir. En el derecho penal encuentran ustedes en cada uno de los supuestos o de los delitos, ya sean homicidio, lesiones, daños, fraude, van a encontrar la penalidad. Y la penalidad se va a estar en la mínima, es decir, cuál es la pena mínima que va a recibir la persona que cometa ese delito y cuál va a ser la pena máxima que reciba esa persona. La penología, una de las ramas de la criminología, estudia precisamente las penas y determina si las penas son adecuadas al tipo de delito que estaban recibiendo. No es lo mismo sancionar a una persona de robo que se roba una pluma sin utilizar ningún tipo de violencia, simplemente pensemos, llegó a una papelería, vio descuidada a la persona que atiende la papelería, ve una pluma, toma la pluma, una Bic, pensemos, y se aleja. Pero alguien lo ve, lo detienen, judicializan el delito de robo, y pues imagínense que recibiera una pena de 20 años de prisión, o sea, sería excesiva la pena, ¿no? Iría más allá de la conducta que cometió la persona que ha delinquido. No es lo mismo esa persona que roba una pluma a quien llega, por ejemplo, a un banco encapuchado, con armas de fuego, acompañado de 7 o 8 personas diferentes a él, y todos ingresan de manera violenta, obligan a las personas que están en el banco a que se arrojen al suelo, golpean a los cajeros y les obligan a que les abran la caja fuerte. Obviamente la pena es muy diferente, porque la conducta también ha sido diferente. En los dos casos existe el robo. Pero hablar de las penas, pues es hablar entonces también del estudio para que la penalización o la pena que va a recibir el delincuente sea acorde a la conducta o al delito que ha cometido. Luego entonces, la criminología es una de las ciencias que hace muchos aportes al derecho penal. La criminología no depende del derecho penal. La criminología es una ciencia que auxilia al derecho penal. En otro de los temas vamos a hablar ya en la tercera unidad, ya un poco más extenso de lo que es la criminología. Nos quedamos entonces en ese punto de cuál es el concepto que manejamos en la criminología. ¿Tienen alguna duda de lo que es la criminología? Edwin. ¿Sí nos escucha, Edwin? Es que batalla un poquito con el audio. Sí, lo estoy escuchando. No, pues no tengo ninguna duda. Siento como que pues la criminología es en sí la ciencia que estudia al delincuente y su entorno, ¿no? Para definir las actitudes por las cuales pues hizo tal o cual delito. Muy bien. ¿Y qué diferencia encontraríamos ahí, Óscar Bojorquez, entre lo que es la criminología y la criminalística? Buenas noches, profe. Buenas noches. Pues que la criminalística se encarga de reunir los, ¿cómo se podría decir? Las cosas que hayan quedado ahí en el hecho delictuoso. ¿Y cómo les vamos a llamar esas cosas que quedaron ahí tiradas, Óscar? Indicios.
Indicios, perfecto, perfecto. Y la criminología no, se encarga de estudiar a la persona. Pero a cualquier Si no me persona. equivoco. Perdón. A cualquier persona, Oscar. Pues a la que está en el delito, pues al involucrado. Bueno, vamos a llamarle a las cosas por su nombre. Digo, eso nos va a servir a todos, ¿no? Y sobre todo a ustedes. A ver, Ángeles Mondragón, ¿quién sería ahí? O hábleme usted también de qué diferencia encuentra entre la criminalística y la criminología. Pues, como bien lo mencionó usted, la criminalística estudia los indicios o las evidencias y la criminología pues estudia al delincuente, que en sí pues es el individuo que cometió el delito. Muy bien. Profe, entonces, mande. No, está bien, quería participar, si se puede. Adelante, adelante, Yasmín, adelante, la escuchamos. Es que la regué ahorita. No, nadie la riega aquí. Adelante. A ver si entendí ahora sí. Estaba muy confundida. A ver, no, de eso se trata, de que no esté confundida. La criminología básicamente es como la ciencia que se encarga de estudiar el fenómeno criminal, ¿no? Así, las razones de lo que pasó, ¿no? La criminología. Ajá. La criminología analiza como las razones de lo que ocurrió, de lo que pasó. Y la criminalística busca demostrar cómo se cometió el delito, ¿no? No, tampoco. No. Mire. O sea, busca más o menos, o sea, los indicios, pues todo lo que hubo para demostrar. ¿Cuáles son los indicios, Yasmín? Pues las pruebas, básicamente. Ajá. Bueno, la prueba es una cosa, los indicios son otros, ¿no? Los indicios pueden ser pruebas o no pueden ser pruebas. El concepto de prueba es muy amplio, ¿no? Puede haber indicios que no estén vinculados con los hechos y no puedan ser pruebas. Retomemos, por ejemplo, el ejemplo que yo les dije del vehículo que se impacta con otro vehículo y se encuentra en el lugar de los hechos una placa. Pero vamos pensando que después de todas las investigaciones que se realicen, la placa que se encontró en el lugar de los hechos, la placa del vehículo, no corresponde a la unidad que se impactó con otro vehículo. Entonces, ese indicio no es prueba porque no está vinculado con el delito, o con los daños, o con las lesiones. Entonces, hablar de prueba es un concepto más amplio, pues. Ok, pero todo lo que encontremos, todos los objetos que se encuentren en el lugar de los hechos, les vamos a llamar indicios. Pero no todos los indicios van a ser pruebas, porque si no están vinculados con el delito, entonces pues no dejan de ser pruebas, no tienen ninguna razón de aportarlos a una carpeta de investigación porque no tienen nada que ver con el hecho. Ok. Sí, eso ya lo entendí. Ok. Y la criminología va a estudiar al delincuente, o sea, estudia al delincuente desde el punto de vista de conocer por qué cometió el delito, o sea, qué es lo que lo orilló a cometer un delito. Y es muy amplio el término de criminología. Luego lo vamos a abarcar, pero así ahorita de manera superficial vamos a decir que ese estudio que se hace del delincuente es para determinar sobre todo para actuar como un preventivo del delito, es decir, para que dejen de cometerse delitos. Hacen estudios, encuestas, todo lo que tiene que ver con las personas que cometen delitos. Y si habláramos así de manera muy hermética,
de qué es una cosa y qué es otra. Es decir, criminalística, estudio de los indicios. Criminología, estudio de las personas que cometen delitos. De manera así superficial, ¿no? Pero obviamente tiene connotaciones mucho más profundas todo esto, ¿no? Pero para hacer un parteaguas, ¿no? Mientras la criminalística estudia objetos, la criminología estudia seres humanos. Maestro, Mande. cuando usted estuvo de Ministerio Público, ¿le tocó alguna vez que tuvieran algún peritaje o un dictamen, pero de criminología? Que usted lo requiriera como parte de la investigación. Sí, sí han existido muchos casos, incluso como abogado defensor también lo he utilizado. Voy a platicarles así rápidamente de un asunto donde yo utilicé más bien como abogado defensor a un criminólogo. No lo hice tanto como Ministerio Público, o al menos ahorita no me acuerdo, les soy honesto, porque fíjense que una de las razones por las que uno es agente del Ministerio Público, sobre todo la institución del Ministerio Público, es muy tocante a recalcarles a los funcionarios públicos que actúan como investigadores, como agentes del Ministerio Público, que la función de ellos es acreditar el delito. Luego entonces, para acusar a una persona, pues buscas todas las evidencias para acusarlo. La criminología nos sirve más bien para defender a alguien, porque si yo como agente del Ministerio Público, por ejemplo, acreditara, que ahorita se debe de hacer, y realmente en el derecho tanto procesal como investigativo, y en la buena fe que debe existir en el Ministerio Público, pues sí hay que solicitar muchas veces pruebas o estudios de criminología. Si comprobamos que una persona que comete un hecho delictuoso está perturbada de sus facultades mentales, tenemos que acreditarlo obviamente con un criminólogo. Es decir, puede ser un psiquiatra, porque el psiquiatra pertenece a la rama de la criminología. Obviamente el psiquiatra nos va a dar su dictamen médico, psiquiátrico, para decirnos si la persona se encuentra o no en sus facultades mentales. Si el psiquiatra determina que no, pues obviamente entonces esa persona pues no es inimputable, es decir, no le podemos imponer una pena. Les platico rápidamente, me acuerdo de un caso aquí en Los Mochis, no voy a mencionar por supuesto nombres. El hijo de un microempresario de aquí de Los Mochis, todas las tardes que salía de la empresa de su papá donde él trabajaba, donde él era el encargado de esa empresa, era muy asiduo a fumar marihuana y en ocasiones utilizaba también cocaína, aparte de la marihuana. El caso es de que una de esas tantas veces llega a su domicilio particular y ve a una persona de sexo masculino salir de la habitación de su esposa y él declara que lo sigue. La persona que iba huyendo brinca la barda y cae supuestamente en la barda cae hacia el patio del vecino. Por el estado en que él va, esta persona, que le vamos a llamar el presunto responsable para irnos enfocando, el presunto responsable se regresa a su casa. Entra a la cocina y toma un picayelo y se dirige muy enojado a la habitación de su esposa, la encuentra acostada y le provoca 21 heridas, con el picayelo.
En ese momento, quien se da cuenta de todos estos hechos es una niña de 8 años que estaba en la habitación de su mamá, pero que su papá no se dio cuenta de que ahí estaba la niña, y la niña sale llorando y empieza a gritar. La escuchan los vecinos y entran al domicilio los vecinos y logran detener a esta persona, al presunto responsable. Obviamente lo encuentran con bastantes manchas de sangre, le dan el auxilio inmediato a la lesionada, en este caso a la esposa del presunto responsable, y se inicia todo un procedimiento. Obviamente se remite a la autoridad judicial, a esta persona, al delincuente, y le dan una sentencia muy severa por homicidio en grado de tentativa, pero el juez no tomó en cuenta algunas circunstancias para disminuir la pena, y disminuir la pena es una atenuación de pena. Entonces se solicitó precisamente un dictamen en un psiquiatra para que el psiquiatra determinara que al momento de cometer el hecho, la persona se encontraba no consciente mentalmente de lo que estaba haciendo, sino que lo que hizo fue en base a una alucinación, porque se comprobó que en el patio trasero de la casa de esta persona, que era el domicilio de un vecino, al brincar la barda, quien lo hubiese hecho hubiese caído sobre el jardín, y con la caída hubiese hundido sus huellas en el jardín, es decir, hubiera dejado indicios de que efectivamente ahí una persona cayó en el jardín, porque al brincar de una barda de casi 1,70 centímetros, obviamente, por más livianito que esté, va a dejar un hundimiento en el jardín, porque estaba ahí un área de césped, y en la tierra pues hubiese hundido las huellas, ¿no? Pero bien, ese dictamen en criminología, un dictamen en psiquiatría, determinó que efectivamente la persona se encontraba perturbada en ese momento de sus facultades mentales, de que fue a causa de la alucinación que le provocaron las drogas. Lo que él creía que había visto no era cierto, fue producto de su imaginación. Luego entonces, con todos esos periciales, se acreditó que esa persona era la primera vez que cometía un delito, que era una persona que cuando estaba bien en sus facultades mentales no era agresivo, era una persona que socialmente estaba adaptado, pero el problema lo había ocasionado el consumo de esas drogas. Luego entonces se le disminuyó la pena. Entonces esa es una de las pocas veces que yo he utilizado un dictamen en criminología y que fue un dictamen en psiquiatría, y fue más bien como abogado defensor, no tanto como agente del Ministerio Público. No sé si hasta aquí doy alguna respuesta a tu pregunta, Heribando. Sí, pero se me hace bien curioso su caso porque lo que yo he escuchado es que pues no es como atenuante, sino agravante. No, el consumo de drogas no es sabido, ¿no? De drogas en un caso, pero en el caso del alcohol, por ejemplo, digamos, si alguien va conduciendo, no sé si se acuerda usted del caso famoso de este muchacho que en Semana Santa mató a toda una familia de cristianos, ¿no? Y que iba bajo el influjo de alcohol. No me acuerdo por qué salió libre al final de cuentas, pero se supone que si va bajo el influjo de alcohol, pues no le reducen la pena, ¿no? Si es un homicidio. Eso es lo que tengo entendido, y se me hace curioso este caso que comenta usted, que la persona consumió drogas, comete el homicidio y le reducen la pena. Es curioso, interesante. Sí, mira, hay una cuestión, y esa va para todos, ¿no? El juez es una parte neutral en todo el proceso. Es decir, ni a favor de la parte acusadora ni a favor de la parte que está defendiendo un hecho. Al momento de dictar sentencia,
retomo otra vez las penas. Al momento de dictar sentencia, el juez puede aplicar una pena mínima o puede aplicar una pena intermedia o puede aplicar una pena máxima. O entre el rango de máximo y media o entre el rango de media y mínima. En el caso de las lesiones de que yo le estoy platicando, obviamente eran agravadas en razón del parentesco, porque la persona lesionada era su esposa. Entonces, el hecho de que cometió lesiones a su esposa es más agravado que haber cometido lesiones a una persona que no hubiese sido su esposa. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Estamos hablando de aspectos que agravan la pena. Y en ese caso, mi cliente, obviamente, tenía una pena agravada porque las infracciones o las lesiones que él cometió fueron a su esposa. Luego, entonces, era una pena agravada. Hasta ahí vamos bien, ¿no? El juez impone una pena demasiado severa, a juicio, obviamente, de la defensa, ¿no? ¿Qué hicimos para atenuar? Porque el juez no atenuó ninguna de las circunstancias de la persona que cometió el delito. Y esto les digo, les va a servir. El primodelincuente, es decir, la persona que comete un delito por primera vez, desde el momento en que se acredita que es primodelincuente, porque así se denomina, es decir, primera vez que comete un delito, debe de atenuarse la pena. Es decir, debe de haber una disminución. Si el juez al momento de dictar sentencia no dice que existe un atenuante, puede ser por dos motivos. El primero, porque la defensa nunca demostró la atenuante. Es decir, no demostró que se trataba de un primodelincuente. El segundo supuesto es de que la defensa sí acreditó que era primodelincuente, pero el juez al momento de dictar sentencia no tomó en cuenta esa prueba. Entonces, esa es una atenuante. Y eso ocurre con todos los primodelincuentes, por el delito que se trate, por más severo que sea, ¿no? Tiene que haber un atenuante y el juez tiene que decir, aplica una pena de 20 años, pero, ¿no? Obra acreditada la atenuante del primodelincuente y por lo tanto se le disminuye X, ya sea meses o años, depende del estudio que haga en cuanto a la pena el juez. Segunda causa de disminución de pena o de atenuante de pena. ¿Cuál es? No es lo mismo cuando una persona actúa con pleno conocimiento de los hechos. Es decir, si esa persona hubiese llegado por celos a lo mejor, entra a la habitación de su esposa y la agrede con los 21 lesiones que le provocó, pero estaba consciente, entonces esa es un agravante. El estar bajo el influjo de las drogas es una pena atenuante. ¿Cómo vamos a demostrar la pena atenuante? Obviamente lo vamos a demostrar con un dictamen. Bueno, en el caso que yo les menciono del ejemplo, con una prueba de criminología, por un estudio de psiquiatría, porque la persona no estaba consciente. Obviamente no se le deja en libertad. ¿Qué hubiese pasado? El mismo ejemplo, pero pensemos que se trató de un loco que se metió a la casa de la señora y le provocó 21 heridas que afortunadamente no le privaron de la vida, pero le provocó 21 lesiones. ¿Qué hubiera pasado si hubiese sido una persona loca? O sea, que no tenía conocimiento ni racionalidad de los hechos. Es decir, no supo ni lo que hizo. ¿Qué hubiera pasado ahí, Heribaldo? ¿Qué crees? No, pues le dan como, no sé, 6 años o 3 años, que es
una cosa muy mínima, o sea, hablando así hipotéticamente, ¿no? Algo exagerado porque pues no tiene nada de dolo el sujeto, si va, como dice usted, drogado, no lo conoce a la persona, alucina, pues ahí yo me imagino que hay menos agravantes, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene el Código Penal del Estado de Sinaloa a la mano? Sí, déjelo buscamos aquí. Bueno, chequen el artículo 26 del Código Penal del Estado de Sinaloa. Profe, a ver, Julio César. En este caso dice que es una persona loca. Loco. Se loco. puede decir que está mal de sus facultades mentales. Sí. Entonces, ahí me imagino que se va a hacer igual un estudio psicológico. Sí, por supuesto. El dictamen entonces, es agravante, pero el juez, me imagino, que como es una persona que es un peligro para la sociedad, inclusive para él, puede ordenar que sea recluido en un centro psiquiátrico, pienso yo. Sí, pero está muy bien, ¿no? Su participación, Julio. Pero voy a ser un poquito más explícito. Mande. Aquí tengo el artículo 27. 26, Roxana. También aquí está. Aquí los tengo en la computadora. A ver qué dicen. A ver, 26. El delito se excluye cuando. Número 1. La actividad o inactividad de la gente que produjo el resultado. Mire, Roxana, váyase más o menos como al sexto. Si mal no me falla la memoria. 4, sí. Sexto. Se actúa en virtud de un mandato legítimo de superior jerárquico. No. A ver, pásese el otro. Se obra en forma legítima en cumplimiento de un deber jurídico. Tampoco. No. Se obre por la necesidad de salvaguardar. No. Tampoco. No. Obre causado en defensa de bienes jurídicos. No. Tampoco. Brínquese el otro. A ver, aquí voy. Al momento de realizar la conducta típica, la gente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquello o de conducirse de acuerdo con esa comprensión en virtud de padecer enajenación mental, trastorno mental transitorio o desarrollo intelectual retardado o cualquier otro estado mental que produzca los mismos efectos, excepto en los casos en los que el propio agente haya provocado esa incapacidad. Tratándose de desarrollo intelectual retardado o enajenación mental, se estará a lo dispuesto en los artículos 62 al 66 de este código. Y ya viene, en caso de trastorno mental transitorio, se estará lo previsto en todos los artículos, en el 60 de este código. Así es. Pero al inicio, Roxana, dice que el delito se excluye, ¿verdad? Sí. Se excluye. ¿Y la fracción que leyó cuál fue, perdón? ¿La novena? Sí, se me hace novena. que... No, sí, fue la novena. Ok, la novena. Sí. Y dice que el retardo mental, ¿verdad? Sí. De la persona que cometió el delito, y arriba dice que se excluye, quiere decir que cuando una persona tiene un retraso mental o no está consciente porque es un loco, pues una persona que no está que no sabe qué es lo que hace, no tiene un libre albedrío. El libre albedrío es nosotros que sabemos qué hacemos, qué consecuencias puede conducirnos un acto que cometamos o que hagamos. Pero en el caso de personas que no tienen la racionalidad de saber si lo que están haciendo está bien hecho o no está bien hecho. Personas adultas, obviamente, ¿no? Porque si hablamos de un niño de 1 año, pues no sabe lo que hace tampoco, ¿verdad? Un niño a lo mejor agarra un objeto y le tira a una persona y le causa una lesión, pero pues ese niño es inimputable. Pero bien, retomando lo de loco, entonces, si la persona está loca, hay una excluyente de responsabilidad. Si la persona tiene un trastorno mental transitorio, dice ahí, ¿verdad, Roxana? Sí. También habla de que si se somete, como en el caso del ejemplo que yo les pongo, si esa persona tenía un trastorno mental transitorio,
por las drogas que había consumido, no puede ser excluido del delito, es decir, no puede ser sentenciado o absuelto de un delito porque él de manera voluntaria ingirió drogas y él de manera consciente sabía que le iban a provocar un estado mental transitorio y aún así consumió drogas. Sí, incluso eso no dice, excluye el delito, ¿no? Porque te refiere y te remite a 2 artículos ahí, creo que es el 64, no sé si 62 y 66. 62. Así es. Pero en el caso de mi cliente, él se sometió a ese ejemplo que mencionamos ahí en el 26 de manera consciente, entonces no podía ser absuelto, pero sí eran motivos de atenuar la pena, disminuir la pena. Ahora, si ustedes como abogados defensores no aportan pruebas para demostrar las atenuantes de un hecho delictuoso o de un delito, pues obviamente el juez en base a las pruebas que tiene lo va a sentenciar. Si ustedes como defensa no aportan los elementos para desvincular las pruebas que están señalando como responsable de un hecho cometido a su cliente, pues obviamente le va a llegar una sanción muy severa y muy alta. La función del abogado no es tanto el que salga absuelto, sino el desacreditar las pruebas que presenta el Ministerio Público. Cuando ustedes se coloquen en la situación de un abogado defensor en materia penal, lo que tienen que hacer es desvanecer, desvirtuar o desagravar las penas, las pruebas que aporte el Ministerio Público. El juez no aporta pruebas. Los únicos que van a aportar pruebas va a ser la parte acusadora o la parte de la defensa. Ahorita con el nuevo sistema penal acusatorio, obviamente, tanto la víctima ya puede ofrecer pruebas también el presunto responsable, el imputado, el Ministerio Público, el defensor victimal, etcétera, etcétera. Hay muchos rangos, ¿no? Pero aquí hablamos de 2 partes, la que acusa y la que defiende. Y una tercera que es la que va a juzgar. El que va a juzgar obviamente no va a aportar pruebas ni va a desvanecer pruebas. Él va a valorar si esas pruebas que aporta el Ministerio Público tienen valor o si las pruebas fueron desvanecidas por la defensa o si se aportaron pruebas por parte de la defensa para atenuar la pena que va a recibir en este caso el imputado. Entonces, hay que ver todo un esquema y un panorama muy amplio de lo que es la defensa y de lo que es la acusación y de lo que son las pruebas, ¿no? Nos desviamos muchísimo del tema. Nos desviamos muchísimo, pero bueno, a lo mejor esto les pudiera servir un poco de cuándo se puede utilizar la criminología, cuándo se puede utilizar también como defensa lo que es una prueba de criminología, de criminalística, o bien de medicina legal, ¿no? Entonces, eso pues obviamente se aplica en la vida diaria de un abogado. Y esto ahorita puede ser muy teórico, pero definitivamente tienen que tener ustedes las bases del conocimiento teórico para poderlo aplicar en la práctica, lo que se denomina como praxis. La praxis es el conocimiento teórico aplicado a la práctica. Entonces, en todo este esquema del derecho, pues hay que utilizar la praxis, ya sea para acusar, para defender o para juzgar. Si mañana pasado ustedes tuvieran la posición de jueces, pues obviamente van a tener que ser la parte neutral entre el que acusa y el que defiende. Si van a ser fiscales, pues tienen la carga de probar un delito y demostrarlo. Y sobre todo que ese delito esté vinculado con la participación de quienes estén acusando como responsable de ese hecho delictuoso. En este caso de la defensa, pues obviamente tiene también que tener un amplio conocimiento para saber cómo va a desvirtuar las pruebas que demuestran
que su cliente participó en un hecho. Y lo otro sería lograr que se aplique una pena lo más menos agravante para su cliente, ¿no? Entonces, es importantísimo para todos los que estamos en el área jurídica conocer todo ese esquema de lo que es la criminalística, la criminología, para qué nos sirve y cuándo debemos utilizarla, porque ojo, si mal utilizamos una prueba, lejos de favorecer, puede perjudicar, ¿no? Entonces hay que tener siempre, valorar qué prueba vamos a ofrecer y si esa prueba nos va a servir, porque si no lo hiciéramos ese previo estudio, pues obviamente podemos, lejos de ayudar a alguien, perjudicarlo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿qué pena le habían dado al acusado inicialmente y qué pena quedó ya con los atenuantes que ofrecieron con las pruebas que solicitó? No me acuerdo. Les soy honesto, no quisiera mentirles ni inventar tampoco. Lo que sí es de que sí se dio, obviamente resultó responsable. Había muchísimas pruebas que demostraban que había cometido el hecho, tanto que pues lo detuvieron en el lugar donde lo pretendía consumar. Y si no lo consumó es porque, pues, por causas ajenas a su voluntad. Obviamente ahí los vecinos afortunadamente detuvieron ese hecho, si no, posiblemente sí lo hubiera privado de la vida. La persona, yo ahorita no sé si yo pienso que ya haber salido de la prisión, pero obviamente resultó responsable, pero sí hubo una atenuación ahí de penas que se logró, no con el juez, sino en una segunda instancia en el Tribunal Superior, que fue en la ciudad de Culiacán, donde los magistrados determinaron que efectivamente el juez no había valorado las atenuantes al sentenciado para aplicar una pena en razón de la conducta que había cometido, ¿no? Pero no recuerdo honestamente, porque ya han pasado muchos años de la sanción que se le dio y de cuál fue la atenuante que recibió. No, ¿qué horas tienen? Son las, ¿a qué horas? Empezamos a las 8:30, ¿verdad? ¿Es 1:30 las clases de ustedes? ¿90 minutos o son como 2 horas? 1 hora y 1:30. Hora y media. Sí, hora y media, sí. Entonces ya estamos sobregirados, ¿verdad? Sí, nos fuimos de paso. Ya. Bueno, voy a tomarles lista. No les voy a dejar ningún trabajo. Les voy a tomar lista y esperemos que la próxima semana avancemos un poquito más, ¿no? Su nombre, por favor, Carlos Juárez. Sí, completo. Sí, Carlos Agapito Juárez Delgado. Permítame, deje poner la fecha aquí. Es Carlos Agapito Juárez Delgado. Juárez Delgado. Muy bien. Ya lo de Delgado ya lo perdí. Bueno, ahí no he opinado. Heriberto, ¿cuál es su nombre completo? Heribando Gamboa Valdés. Gamboa Valdés. Sí. Edwin, su nombre completo, por favor. Edwin Giovanni Martínez Payán. Martínez Payán, me dijo. Así es. Julio César Acosta Zárate es su nombre completo, Julio. Así es, Julio César Acosta Zárate. Hay compañeros que están poniendo su nombre en el chat también, profe. Ahorita lo checamos. Gracias por darme ese dato porque me iba a ir de largo, Fraide Tapia, su nombre completo, ¿cuál es, perdón? Faride Yusef Blanco Tapia. Es Tapia, ¿qué, perdón? Blanco Tapia. Ah, Blanco Tapia. Ajá. Ok.
Lourdes Rentería Rivera, ¿su nombre completo? Es correcto, Lourdes Rentería Rivera. Edwin, su nombre ya me lo dio, ¿verdad? ¿Sí, no? Julio César también, ya me lo dio. Ángeles Mondragón, su nombre completo, ¿cuál es? Perdón. María de los Ángeles Mondragón Carrillo. Carrillo. Reina González, su nombre completo, por favor. Reina Melisa González Cruz. Reina Melisa González Cruz. Sí. Oscar Bojorque, su nombre completo, por favor. Oscar Julián Bojorquez Bojorquez. Edgar Galvez, su nombre completo, por favor. Edgar Galvez Llanes. Muy bien. Yasmín Castro. Jazmín Consuelo Castro Rodríguez. Brenda Cambero, su nombre completo, por favor. Brenda Suset Cambero Valdés. Muy bien. Roxana Escalante, su nombre completo, por favor. Sí, Roxana Escalante La Chica. Víctor Urías, su nombre completo. Es Víctor Manuel Urías Mercado, es el que puso el nombre en el chat. Ah, ok. Víctor Manuel. Urías Mercado. En el chat nada más está él. Sí. Entonces ya son todos, ¿verdad? ¿No faltó nadie? No. Bueno, pues muy buenas noches. Que descansen. Y la próxima semana, primero Dios, nos vemos para continuar con los temas que tenemos pendientes. Gracias. Gracias a usted, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias.